Hola, mi nombre es Sandy Ventura y soy estudiante de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala en la carrera de Profesorado de Enseñanza Media y Pedagogía, Comunicación y Lenguaje. En esta oportunidad estaré grabando el video sobre microdocencia en el curso de Desarrollo de la Competencia Comunicativa. El tema planificado para esta microdocencia está relacionado con los signos de puntuación y su importancia. Y para poder iniciar con el tema, ¿verdad? Vamos a preguntarnos, ¿qué recordamos sobre los signos de puntuación? Entonces, los hemos escuchado, los hemos utilizado, reconocemos realmente cuándo utilizarlo, cuándo debemos escribirlos. ¿Qué representan en el lenguaje escrito los signos de puntuación? Todas esas preguntas se van a abordar en esta microdocencia. Primeramente los vamos a definir. Entonces, los signos de puntuación se pueden definir como señales o marcas gráficas que permiten al redactor estructurar un texto escrito, al redactor, mientras que al lector le permiten identificar el modo de entonación de ese texto, así como identificar las pausas necesarias para que ésta le facilite la comprensión de lo que está leyendo. Entonces, es de gran importancia esta definición. Acá podemos observar uno de los pocos signos de interrogación que se utilizan en los diferentes textos. Pero ¿por qué son importantes? Entonces vamos a hacer aquí una comparación con lo que es la comunicación oral con la comunicación escrita. Cuando nosotros nos expresamos oralmente y queremos demostrar algún sentimiento, por ejemplo, de alegría, nuestros gestos y nuestro tono de voz lo representan. Qué alegra una buena noticia, ¿verdad? Cuando queremos mostrar tristeza, igualmente nuestros gestos y dolor, en el tono de voz se demuestra y en nuestros gestos. Lo mismo con el dolor, con la angustia, con la curiosidad, con el enojo. Entonces, todas esas características influyen en poder transmitir ese sentimiento. Pero, ¿cómo lo hacemos en un lenguaje escrito? En un lenguaje escrito no estamos viendo a la persona que redactó el texto para saber qué es lo que nos quiere transmitir. Entonces, en el lenguaje escrito se utilizan los signos de puntuación. Es ahí donde radica la importancia de utilizar adecuadamente los signos de puntuación. Estos nos permiten estructurar los textos de forma ordenada, jerarquizar lo que son las ideas principales de las secundarias para poder ir comprendiendo el tema. Permite al lector una mejor interpretación de las intenciones de la persona que ha redactado el texto, así como un análisis y una comprensión coherente y sin ambigüedades. Entonces, es importante el saber utilizar e interpretar los signos de puntuación para saber qué es lo que nos van a transmitir y qué intención tuvo el escritor o el redactor al momento de utilizar. Ejemplo de esta situación es que en una frase la gran diferencia que hace un signo de puntuación puede cambiar totalmente el significado de esa frase. Por ejemplo, no es lo mismo decir no está grave a decir no está grave. Entonces, cuando lo hacemos a través de la palabra hablada, nuestros gestos y nuestro tono de voz hace la diferencia. En la primera opción, si la persona estaba enferma, ya está diciendo que ya está mejorando de salud. Más en la segunda opción, hace énfasis en que sigue grave, que incluso, ¿verdad?, está aún más enfermo. Pero de forma escrita, es a través de la coma la que nos dio esa entonación, esa énfasis, ¿verdad?, para saber realmente interpretar la intención de lo que se quiso decir. Vamos a mirar ciertos puntos ciertos signos de puntuación que son de uso frecuente. Entre ellos tenemos lo que es el punto. El punto que indica una pausa que se produce al final de un enunciado o al final de una oración. Esa pausa separa una idea de otra. Hay tres clases de punto: el punto y seguido, el punto y aparte y el punto y final. Cada uno indica una pausa mayor a la anterior. Por ejemplo, el punto y seguido separa las oraciones o enunciados dentro de un mismo párrafo. El punto y aparte separa un párrafo de otro, pero que tiene relación al texto central.
es decir, dentro de un mismo texto. Y el punto y final indica la finalización, ¿verdad?, de ese texto. Cabe aquí resaltar que siempre después del punto se escribe con inicial mayúscula. El siguiente signo de puntuación que veremos sería la coma. La coma que marca una pausa breve dentro de los enunciados, o como lo decimos nosotros, dentro de las oraciones. Entonces, ¿cuáles son los usos de la coma? Se usa para enumerar. Ejemplo, cuando hacemos un listado de cosas que se van a ir a comprar cuando se va al mercado. Entonces, escribimos todos los elementos, los utensilios o todos los artículos que se van a comprar. Para escribirlos correctamente, utilizar una buena escritura, requieren ir separando esos elementos con una coma. Otro uso es para encerrar incisos o aclaraciones. Dentro de una misma oración o enunciado se escribe un sustantivo. Para aclarar o ampliar el significado de ese sustantivo, esa información se encierra entre las comas. Otro uso es en locuciones adverbiales, como casi siempre, por ende. Esas locuciones se van encerradas dentro de comas, puesto que dan cierta ampliación a la complejidad o a la explicación del enunciado anterior. Acá podemos mirar nosotros un ejemplo del uso de la coma en una enumeración. Carlos, Alberto, Luis y yo jugamos fútbol todos los días. Entonces aquí hacemos uso de la coma. El siguiente signo que observaremos o que abordaremos son los dos puntos. Los dos puntos que representan una pausa mayor a la de la coma, pero menor a la del punto y coma, son de uso muy frecuente. ¿En qué aspectos se utilizan? Se utilizan antes de una cita textual. Una cita textual ya sabemos que es cuando tomamos las palabras de otro autor para explicar un tema. Entonces, antes de esa cita textual se utilizan los dos puntos. Antes de una enumeración, esto es muy importante. Cuando se va a hacer una enumeración, la pauta principal que se está iniciando con la enumeración es que se escriban los dos puntos. También se utilizan después de fórmulas de cortesía. Las fórmulas de cortesía que son muy frecuentes en documentos como las cartas, los oficios, los correos. Entonces, un saludo al inicio del texto, ¿verdad? Como apreciar al licenciado o querido gerente, apreciable gerente. Esas fórmulas de cortesía van al final de ellas dos puntos y luego se continúa con el texto. Acá podemos observar en la imagen lo que son los dos puntos. Otros signos que abordaremos son el punto y coma. El punto y coma que representa una pausa mayor a la de la coma, pero menor a la del punto y seguido, es utilizado para separar elementos de una enumeración, pero de diferentes clases. Retomando el ejemplo de la lista de compras. Si se hace una lista de compras, pero se separa con los utensilios de comida o alimentación, los utensilios de higiene y los utensilios para las tareas o los quehaceres de los niños relacionados con la escuela. Son tres grupos diferentes. Entre ellos, los elementos van separados sin coma, pero para separar un grupo de otro se utiliza lo que es el punto y coma. También se utiliza antes de conjunciones como pero, aunque y más. Acá es importante resaltar que se utiliza punto y coma en estas conjunciones cuando lo que prosigue es una frase larga, extensa, que tiene relación con la anterior o que tiene poca relación, pero que está relacionada al tema central del texto. Otro signo de puntuación son los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos que representan una pausa mayor a la de la coma, pero menor a la del punto y seguido, se usa al final de enumeraciones abiertas. Es decir, se están enumerando, si se deja abierta quiere decir que hay muchos más elementos que se van a tomar en cuenta en esa enumeración. Equivale un poco mente a la interpretación que se le da con el etcétera. También se utiliza cuando se deja una expresión incompleta. Es decir, que se está diciendo una frase o un dicho, ¿verdad? Y no se culmina. Porque es tan conocido que la persona que lo empezó a escuchar ya sabe cómo finaliza, ¿verdad? También se utiliza para expresar dudas, temor o vacilación.
cuando se utilizan para dar un suspenso al texto, para dejar como con esa curiosidad a la persona que está leyendo. También tenemos lo que son los signos de interrogación y de admiración, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque expresan sentimientos, emociones o sensaciones intensas del ser humano. Les mencionaba con el ejemplo al principio, ¿verdad? Cuando uno quiere expresar alegría, dolor, tristeza o duda. La entonación se utiliza en el lenguaje oral, pero en el escrito se utilizan o remarcan bastante esas sensaciones de lo que son los signos de interrogación y de admiración. Los de interrogación que expresan duda, es decir, se escriben cuando uno quiere expresar o hacer alguna pregunta. Acá se cabe resaltar que van al inicio y al final del enunciado que da a entender la pregunta, y los de admiración que expresan alegría, tristeza, dolor, euforia, entre otros sentimientos que el ser humano experimenta. También estos signos de admiración van al inicio y al final del enunciado u oración que está expresando o dando a conocer, entender ese sentimiento. En conclusión, podemos deducir de que los signos de puntuación son muy importantes en la comunicación escrita. ¿Por qué? Porque representan la entonación, representan el sentido, la emoción que cuando se está expresando de forma verbal, el ser humano lo hace con su tono de voz, sus gestos y su expresión corporal. Entonces, en la comunicación escrita sentimos y nos transmiten eso utilizando lo que son los punticomas. Mencionamos, ¿verdad?, la coma, el punto, bastante énfasis hacemos en lo que son los signos de interrogación y de admiración. Pero también hay otros signos como las comillas, como el guión, que se utilizan y que van complementando esa interpretación de los textos escritos. Para poder comprobar lo que son estos conocimientos que se abordaron, pues vamos a aplicarlos. A escribir se ha dicho. La actividad para poder aplicar estos conocimientos que se ha planificado es la redacción de una fábula o un cuento. A echar a volar la imaginación, si se quiere crear una nueva de la nada, o si se quiere retomar un cuento o una fábula como la Caperucita Roja, también lo pueden escribir. O la regla es esta. Como es cuestión de aplicar los conocimientos que se han abordado, la regla es que al menos tienen que utilizar 4 signos de puntuación de los que se han mencionado antes en este texto que van a escribir, ya sea una fábula o un cuento. Bueno, es así como hemos planificado o he planificado lo que es mi microdocencia, y agradezco el tiempo.